la batalla, la carrera y la fe. Esta palabra, muchachos, que yo les voy a compartir, Dios les decía, ahí entre semana tuve oportunidad de compartir esto, y, y yo les decía que nosotros, muchachos, estamos en una carrera, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que aprender a salir adelante. Tenemos que aprender a pelear la batalla dignamente, a correr la carrera. Pero el consejo aquí, algo tremendo de lo que está diciendo Pablo, es que tenemos que aprender a guardar la fe. Tenemos que ser hombres que guarden la fe. Hombres y mujeres que guarden la fe. Hombres y mujeres que al final del camino podamos decir esas palabras: he peleado la buena batalla, eché mano de la vida eterna, ¿verdad? He peleado la batalla, he corrido la carrera, la corrí con paciencia y la acabé. Esta carrera, muchachos, para nosotros como hijos de Dios, no se trata de llegar en primer lugar, se trata de acabar la carrera. Se trata de aprender a pelear la batalla, se trata de terminar la carrera como tú puedas terminarla. Obviamente siempre tomado de la mano del Señor, pero sobre todo estas cosas tú no las puedes hacer si tú no eres una persona que guarda la fe. Y aquí Pablo, muchachos, le está hablando a Timoteo. Dice la historia, muchachos, que Timoteo era un jovencito cuando Dios lo llamó al ministerio. Era un joven, tal vez tenía entre 16 y 18 años de edad cuando lo empieza también a instruir Pablo en el camino, cuando lo empieza a llevar por el camino del evangelio, por el camino donde él tenía que empezar a dar fruto, ¿verdad? Y este subtítulo a mí me gusta también porque dice, el subtítulo se llama Predica la palabra. Y es el mensaje que Pablo le está dando a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo: predica la palabra. Pero yo específicamente, yo me atoré en el versículo número 7. Por eso le titulé así, ¿verdad? La batalla, la carrera y la fe. Sin embargo, aquí hay cosas muy interesantes, muchachos, que nosotros podemos aprender, podemos ir entendiendo, ¿verdad? Como cada vez que venimos a este lugar y empezamos a recibir la palabra y empezamos a meditar en ella tal vez, y aprendemos algo nuevo cada vez que venimos con un corazón dispuesto. Y aquí hay algo que a mí me gusta. En el versículo 5, muchachos, Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo: pero tú sé sobrio en todo. Cuando nosotros pensamos la palabra, o pensamos acerca de la palabra sobrio, muchas veces nosotros pensamos en alcohol, ¿verdad? Empezamos en algo, en droga, en eso, pero no nos está hablando de eso aquí, muchachos. Aquí esta palabra nos está hablando de ser sobrio. Significa estar vigilante en todas las cosas, o sea, estar despierto en todas las cosas. Significa mantener el control en todas las circunstancias, tener un carácter apacible, tener un control sobre tu carácter, el control sobre todas las circunstancias de tu vida. Ser sobrio significa estar firme en todo tiempo. Firme en todo tiempo. Significa que tú y yo debemos de estar firme en la carrera, debemos de estar firme en el llamado, debemos de estar firmes, sonantes y constantes, digo yo, ¿verdad? O sea, no podemos hacernos para atrás, no podemos buscar un pretexto, muchachos, para dejar de estar vigilantes, ¿verdad? De todas las cosas que se nos han dado en el evangelio. No podemos parpadear, muchachos, para dejar de estar firmes en todo tiempo en lo que concierne al evangelio y al mensaje de Jesucristo. Pero esta palabra, muchachos, es como un mandato que Pablo le está haciendo, ¿verdad? Pablo le está dando es como un verbo imperativo, muchachos, es un imperativo presente activo, ¿verdad? Y no se refiere, les digo una vez, a la abstinencia del vino, muchachos, sino al control de tu temperamento. Por eso ahí en Tito 1:14 dice, a esto es a lo que se refiere, muchachos, y podemos
conectar los dos versículos. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, eso es lo que te está diciendo, ¿sí? No atendiendo, otra vez les digo, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjate cómo nos está advirtiendo, muchachos, la palabra de Dios el día de hoy, no solamente a Tito, ¿verdad? En los tiempos del apóstol Pablo, sino que hoy también nos dice algo importante: no atiendas a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres que existen adentro de la iglesia, muchachos, mandamientos de personas que aún dentro del cristianismo, nunca falta uno que otro por ahí que se levante y quiera instituir un nuevo mandamiento y quiera constituir a lo mejor una nueva denominación, una nueva doctrina, ¿verdad? Una nueva enseñanza. Y dice el Señor, le está diciendo Pablo a Timoteo, eso no debe de ser en ti. Tú tienes que estar vigilante de todas las cosas, tienes que mantener el control y tienes que estar firme en todo tiempo. Después dice en ese mismo versículo, muchachos, dice, pero tú sé sobrio en todo, dice, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones, soporta las dificultades, soporta el sufrimiento, soporta lo que vas a pasar por causa de mi nombre, soporta. No creas que hoy nos decían en la mañana, ¿verdad? Que no todo es color de rosa cuando Dios nos llama y cuando Dios nos permite ser parte de su pueblo. Va a haber tiempos en que Dios nos va a meter en un valle. Va a haber tiempos donde Dios nos va a meter en lugares que nosotros no queremos estar. Pero todo eso, muchachos, Dios lo permite en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ir madurando más y más en la palabra. Por eso le está diciendo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, dice, y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí hay algo bien tremendo, muchachos. Muchos de nosotros no hablamos de Dios. Somos de Dios y sabemos que pertenecemos a Dios y sabemos que Dios nos ha llamado con un propósito, pero muchos de nosotros, muchachos, todavía no tenemos la libertad para hablarle de Dios. O sea, muchos de nosotros no hacemos la obra de evangelistas. Y Dios nos está llamando para eso, para que hagamos esa obra, para que nosotros cumplamos el ministerio. Todos tenemos un ministerio. Yo comentaba el otra vez con un pastor, yo comentaba que cuando uno, muchachos, está agradecido con Dios, cuando uno tiene convicción en su corazón del llamado y de lo que uno puede estar agradecido hacia Dios por todo lo que ha hecho por uno, entonces uno puede hacer no solamente la obra de evangelista, sino que uno puede aprender y uno, sin darse cuenta, muchachos, uno puede cumplir ese ministerio quíntuple que está ahí en Efesios 4:11. En Efesios 4:11, ahí hay una palabra, dice que el mismo Señor constituyó, dice, a unos, ¿verdad?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces el que los constituye es Dios. Pero podemos ver algo claramente nosotros, tanto en la vida de Jesucristo como en la vida de Pablo y seguramente algunos otros discípulos y apóstoles del Señor que han cumplido ese ministerio, que han llevado a cabo ese ministerio en sus vidas, donde ellos han podido experimentar qué significa ser un instrumento de honra en las manos de Dios, a tal grado que ellos puedan cumplir esto, muchachos, tan importante que es ser el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, que van de la mano, ¿verdad? Pastor y maestro, el que pastorea enseña, el que pastorea predica la palabra. Pero es bien importante, muchachos, que nosotros entendamos pues que tenemos que hacer una obra. Así como Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos los que estamos aquí hoy estamos llamados para cumplir una obra, para hacer una obra. Esa obra, muchachos, ningún hombre te la puede dar, solamente el Espíritu Santo te la puede otorgar.
No hay ninguna persona que te pueda adjudicar una obra. Esa obra nace en el corazón de Dios y después baja a tu corazón. Y aquí el mandato, muchachos, en la obra de Timoteo haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos tenemos un ministerio. El problema es que muchos de nosotros no le preguntamos a Dios cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro plan. Y ese plan, te aseguro que tú lo puedes llevar a cabo en tu vida, aun que tú tengas un trabajo secular. Aun que tú tengas que ser papá con tus hijos, aun que tú seas una mamá y que tengas hijos que criar, tú puedes llevar a cabo ese llamado, tú puedes llevar a cabo esa obra, pero muchas veces no pedimos la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces no le decimos: Dios, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito para el cual tú me has llamado? Entonces, muchachos, la palabra es hermosa. La palabra nos muestra cómo está nuestra condición, ¿verdad? Y aquí en esta palabra, muchachos, es bien importante que nosotros entendamos, y yo lo quiero creer así, no con temor a no inventar algo nuevo o no a pensar que así es como yo digo específicamente, pero de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón, muchachos, yo creo que todos los que estamos aquí sí estamos llamados para evangelizar. Sí estamos llamados para dar una palabra de vida. Hoy nos hablaban de dar palabra de vida, dar palabra de bendición. Y todos los que estamos aquí hoy, muchachos, en esta tarde, tenemos esa responsabilidad y tenemos que levantarnos. ¿Y sabe cómo es que la iglesia crecía y la iglesia se expandía y cómo Dios iba añadiendo cada día a los que habrían de ser salvos? Es cuando la iglesia hablaba el evangelio, cuando la gente compartía las buenas nuevas, cuando la gente empezaba, ¿verdad?, a dar de gracia lo que había recibido de gracia. Dice la palabra de Dios que, fíjense, y se los puedo confirmar con un pasaje que está ahí en Hechos capítulo, saben que no me acuerdo muy bien, pero creo que es Hechos capítulo 13. Creo que es Hechos capítulo 13, versículo, voy a leer desde el 46, del 46 al 49, pero gócense con esto, está hermosísimo, muchachos. Dice la palabra, dice: entonces Pablo y Bernabé, dice, estaban en Antioquía, ¿verdad? Pero dice, Pablo y Bernabé hablando con denuedo, ¿sí? O sea, ellos estaban cumpliendo su ministerio. Dice: a vosotros la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, dice, nos volvemos ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? Nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, ¿sí? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjense qué tremendo. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? ¿Y están hablando ustedes? ¿Están dando de gracia lo que han recibido de gracia? Ahora, los gentiles, escuchen esto, está maravilloso. Los gentiles, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron los que ¿qué? Los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía, dice, por toda aquella provincia. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, qué tremendo. Dice, muchachos, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, haz obra de evangelista. Cumple tu obra, habla de Dios, no te quedes callado, da de gracia lo que recibiste de gracia. Aquí no se trata únicamente de no avergonzarnos del evangelio. Es muy fácil decir que eres cristiano y que a través de decir cristiano tú dices, pues yo no me avergüenzo porque digo que soy cristiano, pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, Dios no me ha salvado a mí, no me ha rescatado de las tinieblas a su luz, no me ha rescatado de una vana manera de vivir, no me ha rescatado de mis delitos y mis pecados a vivir una vida en bendición solamente para decir que eres cristiano.
No, Dios te ha rescatado para que tú prediques, para que tú evangelices, para que tú creas en el evangelio, para que la gente que está allá afuera, que no conoce la palabra, tú le puedas hablar de Jesús. Amén. Y es tremendo porque ahora, muchachos, mucha gente se queda callada, ¿verdad? Alguien le dijo una vez, no, es que no hables, ¿verdad? Mejor predica con tu silencio. Pero si esa persona no predica con su boca, entonces las piedras hablarán. Entonces el Señor va a usar otra persona para hablar. El Señor va a ir a usar otro instrumento para que hable, ¿verdad? Y tal vez tú vas a perderte la bendición y el regocijo de hablar, de decirle a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Aquí hay algo tremendo en el versículo 46 que leímos de Hechos 13. Dice que, muchachos, a la verdad dice, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Dice, más puesto que la desecháis. O sea que estaban desechando la palabra de Dios y no se creían o se juzgaban dignos de la vida eterna. Dice, entonces ellos tuvieron que volverse a los gentiles, porque los gentiles, muchachos, eran los que estaban recibiendo la palabra. Y en el versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es una bendición. Tú empiezas a hablar de Dios, empiezas a dar de gracia lo que has recibido de Dios, y tú te das cuenta cuando tú le hablas a una persona y esa persona empieza a recibir la palabra y empieza a escuchar y se empieza a regocijar en lo que está oyendo. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, esa persona es mía. Esa persona está ordenada para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Por eso te está escuchando a ti, por eso está escuchando la palabra, por eso está recibiendo el mensaje. Entonces, bien importante, ¿no, muchachos? Que sepamos a lo que Dios nos ha llamado. Esta palabra no solamente es para Timoteo, sino que esta palabra es para la iglesia en general. ¿Quién dice amén? Es para la iglesia, es para que tú y yo nos levantemos, es para que tú y yo nos demos cuenta, muchachos, que tenemos un ministerio, que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista y cumple tu ministerio. Si hoy viniera el Señor por usted y le preguntara, oye, el Señor ya sabe todo, pero te va a preguntar para ver cómo le contestas. Y si el Señor te preguntara, ¿cumpliste tu ministerio? ¿Qué le dijeras? ¿Cumpliste tu ministerio? Rod, ¿lo cumpliste? ¿Sí? De verdad te va a decir el Señor, yo te conozco, Rod. Yo conozco perfectamente todo, lo has cumplido, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor venga por ti, cuando Dios te llame a vida eterna, cuando Dios te llame para ya estar en su presencia, yo creo, muchachos, que no hay mayor satisfacción en la vida de un verdadero creyente que el saber que cumplió su ministerio. Amén. Ahora, ¿cuál es ese ministerio? Usted pídaselo a Dios. Usted dígale a Dios cuál es su ministerio. El Espíritu Santo está esperando darte un ministerio. Pero a veces muchos muchachos no se comprometen en un ministerio. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque trabajan mucho, porque tienen muchas responsabilidades seculares. Pero aún en medio de todas esas cosas, si usted verdaderamente se compromete con Dios, Dios siempre va a abrir puertas y va a hacer tiempos para que usted le pueda servir a Él. Amén. Y eso es algo que yo lo tengo bien comprobado. Muchachos, cuando yo recién, les voy a dar un testimonio pequeño. Cuando yo recién empecé a caminar con el Señor, miren, yo desde que yo empecé a ir a un grupo a escuchar la palabra, yo sabía en mi corazón que Dios tenía algo para mí. Yo no sabía qué era. Yo no sabía, yo nunca anhelé pastorado, nunca estuvo en mi corazón, yo nunca quise ser pastor. Sin embargo, Dios fue el que lo hizo. Yo no, o sea, yo decía, ¿cómo hay gente que anhela eso, no? ¿Cómo hay gente que anhela eso en su corazón y quiere ser eso un día? Sin embargo, yo no sentía eso en mi persona. Pero les digo una cosa, muchachos, desde que yo empecé a caminar con Dios, yo comprobé su fidelidad. Yo comprobé, miren muchachos, yo me reunía en grupos de hogar en sábado y luego iba a la congregación. El domingo era a fuercitas que tenía que descansar y me iba con mi esposa y me iba con mis hijos a la congregación. Pero miren,
los sábados que yo salía en la mañana de mi casa, yo sabía que a las 8 de la noche teníamos que estar en un grupo, en una casa de unos amigos. Y yo sabía que tenía que estar en ese grupo porque ahí fue donde yo nací en el Señor, con Diego y María Rosa Rentería, un matrimonio hermoso. Ella ya falleció, pero él sigue firme en el Señor. Y yo me acuerdo, muchachos, que en la mañana que yo salía, yo sabía que yo no estaba bien con Dios, mi relación no estaba bien con Dios. Yo recién me acababa de convertir al Señor, pero todavía estaba más frío que el hielo que está ahí en el refri. O sea, estaba frío. Pero yo me acuerdo que aún con todo, yo le decía en la mañana al Señor, le decía en mi corazón, yo le decía: Señor, yo quiero ir al grupo hoy en esta noche, Señor. A pesar de como yo ande, yo quiero estar con mi esposa y quiero ir con Diego, quiero ir a la casa de Diego esta noche. Y ¿saben qué, muchachos? Siempre que yo hablaba eso con Dios en mi corazón, siempre tuve la oportunidad de ir al grupo. Nunca falté a ese grupo. Jamás falté. Jamás, muchachos, hubo algo que me estorbara para que yo no estuviera en las cosas de Dios. Se los digo de corazón. No los estoy regañando. Les digo de corazón, jamás me ha estorbado algo para que yo le sirva a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, esto es algo, debe de ser lo más primordial en tu vida. ¿Saben qué, muchachos? Las veces que yo falté a ese grupo, muchachos, ¿sí? Yo digo, cada vez que yo le pedí al Señor, muchachos, que yo quería ir a ese grupo, Dios nunca me falló. Me cerraba puertas, me acomodaba los tiempos y yo estaba trabajando y haciendo cosas, pero el Señor siempre permitía que yo estuviera en ese grupo. Las veces que yo falté, muchachos, a estar en las cosas de Dios, escuchen, fue porque yo quise faltar. Fue porque yo quise faltar, porque preferí mejor irme con mis conocidos, ¿sí? Porque preferí mejor estar en otra parte, pero cuando estaba en esa otra parte, muchachos, el Espíritu me estaba redarguyendo porque yo sabía dónde debía de estar. Entonces, qué tremendo es cuando te cae el 20. Cuando te cae el 20, pero qué triste es cuando dejas de estar en las cosas de Dios y no sientes nada en tu corazón. No te redarguye. Y a lo mejor te quedaste a ver un juego de fútbol de la selección mexicana, ¿verdad? Te quedaste a ver un partido de tu equipo favorito. A lo mejor dijiste, no, tengo otro compromiso y de verdad no puedo estar en la congre, pero tengo otro compromiso. Pero tú sabes en tu corazón que tienes un compromiso que no se compara en nada con lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obedecer, muchachos? ¿Cómo podemos ser verdaderamente, hacer nuestra obra, hacer el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos conocer, muchachos, lo que Dios tiene para nosotros si tal vez todavía nuestro corazón no está convencido de que nosotros estamos ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí me explico? Entonces, muchachos, nosotros tenemos que entender esto, tenemos que entender que estamos en una batalla, estamos en una carrera, ¿verdad? Pero debemos guardar la fe. Y ahí es cuando se manifiesta. Si nosotros guardamos la fe, si nosotros nos esforzamos por guardar nuestra fe, muchachos, la batalla y la carrera la vamos a hacer, la vamos a llevar a cabo, la vamos a cumplir y vamos a salir al final del día, vamos a salir con la victoria. Entonces, aquí está el mandato, le dice Pablo a Timoteo: cumple con tus deberes del ministerio, cumple con tus deberes, ¿verdad? Haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y ese es el ministerio, muchachos, del evangelio, el ministerio de la palabra. Y sin evangelización, muchachos, no puede haber y no puede existir, como les decía hace rato, un ministerio completo. Las iglesias no crecen, las iglesias no se reproducen, porque las personas, muchachos, que deben de ser añadidas a la iglesia, por lo general, Dios las va a poner en tu camino. Dios las tiene en tu diario vivir, Dios las tiene en tu trabajo, Dios las tiene en el supermercado, Dios las tiene en la gasolinería, Dios las tiene en muchas partes donde tú te mueves, en tu hotel donde trabajas, en el ambiente y en la plataforma que tú tienes. Esa plataforma es la que Dios te ha puesto a ti para que cumplas tu ministerio de evangelista. Amén. Entonces,
Eso se va a cumplir, muchachos, cuando nosotros empezamos a entender y nos damos cuenta que no hay nada mejor que estar dentro del cuerpo y cumpliendo la tarea para la cual Dios nos ha llamado. Por eso hoy te digo y te exhorto, cumple con los deberes de tu ministerio. Y si no sabes cuál es tu ministerio, pídele a Dios, pregúntale a Dios, dile a Dios que tú quieres un ministerio, que tú quieres ser útil. Te aseguro que el primer ministerio que Dios te va a dar, te va a decir, háblale a la gente, háblale a la gente, háblale de mí. O sea, nadie puede tener un ministerio del Señor si uno se avergüenza de Dios, ¿verdad? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo. ¿Qué dice? Del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Cuando usted no se avergüenza del Evangelio, usted ya está preparado a hablar de Dios, a hacer obra de evangelista. Entonces Dios le tendrá ya un ministerio preparado para usted. Amén. ¿Quién anhela un ministerio en su vida? Está bien. 5, pero eso no lo va a anhelar alguien hasta que usted en su vida, su prioridad sea Él. Y a veces, muchachos, aunque no sea tu prioridad, Dios te va a llevar. Dios te va a llevar y Dios te va a obligar a que tú hables de Él, a que tú seas un instrumento de Él, ¿no? La bronca aquí es cómo quieres que Dios lo haga. ¿Con amor y mansedumbre o con vara? ¿Cómo quieres que Dios empiece a usar tu vida? Porque ya estás en Él, ya estás dentro del llamado. Versículo 6 dice, cumple con los deberes de tu ministerio, ¿sí? Perdón, dice, yo por mi parte, versículo 6 dice, yo por mi parte, dice Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, ¿sí? Como un sacrificio, muchachos. Pablo llegó a entender, no sé si tú todavía lo entiendas, a lo mejor yo todavía no lo entiendo, pero Pablo llegó a entender que su vida, muchachos, ¿sí? Era un sacrificio para Cristo. Pero no un sacrificio de, ay, ¿verdad? De quejarse, sino él sabía que su vida ya era un sacrificio para él, ya era una ofrenda, ya era olor fragante para Dios. O sea, él sabía ya en su corazón que su vida no le pertenecía a él, que su vida era para él y que su vida tenía que ser usada conforme al propósito que Dios tenía para él. Y Pablo sabía, muchachos, Pablo cumplió, y se lo repito, Pablo hablaba con esta autoridad porque él cumplió personalmente, en su carne, en su espíritu, él cumplió el ministerio quíntuple. Él fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, pastor y maestro. Por eso él tenía esa autoridad para hablar y tal vez para llegar a decirle a algunos de sus discípulos, decirle, hey, lo que vean en mí, lo que yo hago, eso hagan. Lo que ven en mí, háganlo. Lo que hago yo, háganlo ustedes. Lo que yo predico, predíquenlo ustedes. Wow, eso está poderoso, ¿no? Pero él sabía, muchachos, quién era en Cristo Jesús. Y dice, mi vida, versículo 6, dice, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, dice, ya me voy. Timoteo, ya me voy. Pero te digo una cosa, Timoteo, versículo 7. Te digo una cosa, Timoteo. He peleado la buena batalla. Número 1. He peleado la buena batalla. Aquí quiero hacer, ojalá que me alcance el tiempo, nomás me queda 1 hora. Amén. Así que gócese con el que esté a su lado y dele una sonrisa. Dile, se me va a ir rápido esa hora. No es cierto, son 20 minutos. Escuchen, ahí les va. Ahora sí se ríe, ahora sí no. 20 minutos. ¡Ah, 20! 20, que vuelen. Tengo hambre, me quiero ir de aquí. He peleado la buena batalla. Primero de 3 puntos, muchachos. Aquí es donde podemos darnos cuenta de algo. Pablo, muchachos, usaba metáforas deportivas y militares. Él hablaba del deporte, él siempre hablaba de un atleta, hablaba siempre de hombres que tenían que correr la carrera con dignidad, tenían que echarle ganas en esa carrera sin hacer trampa. Tenían que ser íntegros para llegar y para cumplir. Hablaba también, muchachos, metafóricamente en una manera militar. Hablaba de soldados, ¿verdad?
milita, tú como buen soldado, dice el que milita en las cosas de Dios, dice, no se enreda en los negocios de la vida, sino que sabe a quién le sirve y sabe que es un soldado, sabe que es un militante del mejor ejército de Dios, del mundo, amén, y es el ejército de Dios. Entonces es bien hermoso cuando podemos ver, vamos a ver Filipenses, por ejemplo, 1:23, Filipenses 1:23, vamos a ir viendo nada más estas tres palabritas que a mí me bendice mucho, ¿no? Y dice en Filipenses 1:23, dice Pablo, voy a leer el 22, bueno, del 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Te lo pregunto, ¿eso es para ti también? ¿Para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, ¿qué dice? Mejor, ¿sí? Es muchísimo mejor. Yo desearía, decía Pablo, estar en Cristo, pero él sabía, muchachos, que esto externo era solamente un cascarón. Él estaba hablando en el Espíritu. Y tú y yo debemos de aprender a hablar en el Espíritu, a ver las cosas en el Espíritu, a entender las cosas en el Espíritu. Tú y yo debemos aprender que lo que tú te ves, cuando tú te ves en el espejo, no es lo que tú eres. Amén. No es lo que tú eres es lo que mora dentro de ti, es lo que tú ves y la forma en que tú ves en el Espíritu. Mucha gente piensa que es lo que ve en el espejo, pero eso no es. Cuando usted se pare en el espejo, quédese un minuto en el espejo y véase a los ojos nada más y se va a asustar, porque el Espíritu le va a revelar quién es. No porque esté muy bonito o muy guapo o no se bañe o sí se bañe, ¿verdad? Pero vea en el Espíritu, véase en el espejo y empiece a ver lo que hay dentro de usted. No se preocupe por lo externo, preocúpese por lo que hay dentro de usted. ¿Cómo está eso cuando usted se ve al espejo? Porque es bien tremendo, ¿verdad, muchachos? Cuando nosotros nos preocupamos más por lo externo que por lo interno. Pero Pablo sabía, muchachos, ¿verdad? Y él dice, mas si el vivir en esta carne resulta para mí en beneficio de la obra. Entonces decía, no sé qué escoger. ¿Qué hago? Señor, ¿me quedo? ¿Sigo viviendo en este cascarón? O hay otros que ya cuando andan bien en el Espíritu le dicen, Señor, ¿y por qué me diste este cascarón tan gacho? ¿Por qué no me diste un mejor cascarón, Señor, verdad? Pero ya cuando empiezas a bromear con Dios, ¿verdad? Cuando ya aprendes a entender las cosas del Espíritu. Entonces, muchachos, es bien importante darnos cuenta de esta condición que Pablo tenía, una condición, ¿verdad?, donde él ya prefería partir, ya él prefería estar en la presencia de Dios. Vean a Filipenses ahí mismo, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la Escritura, hermanos, yo mismo, hablando metafóricamente, muchachos, a lo mejor deportivamente, ¿no? Dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Prosigo a dónde? A la meta. ¿Y qué hay en la meta? ¿Qué hay en la meta para un atleta? Hay un cordón y ese cordón se tiene que romper, tiene que llegar usted a esa meta, tiene que llegar a eso. Y Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese premio, muchachos, del premio supremo, muchachos, no era una corona de guirnaldas, era una corona de justicia, una corona imperecedera, una corona, muchachos, de vida, una corona de gloria que Dios tiene para todos aquellos que acaben la carrera. Amén. No es, muchachos, no es una simple corona de guirnaldas como dan en las Olimpiadas desde los tiempos de Grecia, de estos hombres que inventaron las Olimpiadas. No es esa corona, no es ese premio el cual Dios tiene para nosotros. Tiene algo todavía más hermoso para nosotros. Entonces, metafóricamente vemos esta enseñanza, muchachos, en el ámbito deportivo y en lo militar lo podemos ver en Efesios 6, ¿verdad? En Efesios 6 del 10 al 18, solamente voy a leer los dos, el 10 y el 11.
Todos ustedes ya saben, creo, el resto de esa enseñanza. Pero los versículos, Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice? Y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, fortalezcanse, porque la fuerza que ustedes necesitan como soldados, como militantes de un ejército, no la van a encontrar en ustedes, sino en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe cuáles son las acechanzas del diablo? Son las flechas, son los ataques, son las mentiras, son las cosas que están en el mundo, las cosas que te apartan de Dios. Por eso Juan también decía, muchachos, porque los deseos de los ojos, ¿verdad?, y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y esas tres cosas, muchachos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es lo que aparta al ser humano de entender su propósito y su ministerio aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos advenedizos, somos, muchachos, turistas. Vamos de paso. Pero si no entendemos este concepto en nuestras vidas, muchachos, entonces no vamos a poder pelear la buena batalla. Entonces, Pablo está usando, muchachos, esto como un ejemplo. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, Timoteo. Y ¿sabes qué, Timoteo? Échale ganas, porque a lo mejor tú estás bien joven y tienes un chorro de tentaciones y tienes un chorro de antojos y quieres muchas cosas que el mundo te ofrece, y la televisión y la tecnología y todo lo que todos los dardos de fuego, todas las acechanzas del enemigo van a tu corazón. Y si tú no estás bien firme en la roca, si tú no estás bien identificado en Cristo Jesús, es muy probable que tú sucumbas ante tantas acechanzas de Satanás. Timoteo, yo ya me voy, Timoteo, pero tú eres un chavalo, tú eres un joven, Timoteo. Y te digo, Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Yo, Timoteo, he terminado la carrera. Y este es el segundo punto. Pablo sabía que su muerte era inminente. Te dijo, yo ya acabé la carrera. O sea, ya estoy rumbo. Ya viví. Pero entendí mi propósito. Amén. Pablo no se le adjudicó un ministerio cualquiera. Él tenía un ministerio desde que fue convertido al Señor, un ministerio grande, un ministerio con una responsabilidad enorme. Él tenía que ir sobre reyes y sobre gobernadores, muchachos, de las naciones donde él vivía, en el entorno donde él vivía, en la plataforma. Cuando había dicho estas cosas, dice, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, dice, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dijo a Festo, le dice, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Dice, si no hubiera apelado, ¿a quién?
a César. ¿Sí? Si no hubiera apelado a César. Entonces, él había terminado la carrera, muchachos. Él había cumplido su ministerio. Él sabía que lo que le estaba hablando a Timoteo era algo que él ya lo había cumplido, que él ya lo había puesto por obra. Por eso él tenía, como les decía hace rato, él tenía la autoridad que solamente viene de lo alto, de poder decirle a alguien: imítame, haz lo que tú ves en mí, habla lo que oyes en mí, y haz las cosas que tú ves, porque yo he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Yo puedo decirte con certeza y seguridad que si tú haces lo que yo hago, Dios lo va a probar. ¿Se imagina que usted le pueda decir eso a alguien? ¿Se imagina que usted le pueda decir eso a alguien? En el mundo es muy común, ¿verdad?, que un papá que no tiene a Dios le diga eso a su hijo. Hijo, haz lo que yo hago, tú vas a tomar mi negocio, esta es la herencia y el legado que yo te voy a dejar, pero haz todo lo que yo hago, maneja los negocios como yo hago, haz las cosas, haz esto y quita esto. Pero en el Señor, muchachos, en el Señor es una... Y ese llamado, muchachos, les digo, lo podemos ver ahí en Hechos, capítulo 9, en la conversión de Saulo, ¿verdad? Y dice, el Señor le dijo, ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por mi nombre, ¿sí? Hechos 9, 15 y 16. Entonces, muchachos, esta palabra nos anima a nosotros y nos debe de animar a pelear la buena batalla, a terminar la carrera, pero sobre todo, les decía, muchachos, a mantener nuestra fe. Y ya casi voy a terminar con esto, pero terminar nuestra fe. ¿Sabe qué significa, mantener nuestra fe, muchachos? ¿Qué es lo que ustedes pueden pensar cuando está diciendo aquí Pablo en el versículo 7, he guardado la fe? ¿Ustedes qué pueden entender? Cuando usted le dice a alguien, oye, ¿y tú guardas la fe? A lo mejor tú dices, pues es que creo en Jesús, ¿verdad? Y si creo en Jesús significa que yo guardo la fe, porque en Romanos 10, 8 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Porque con la boca, ¿qué dice? Pero con el corazón, dice, con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y en Romanos capítulo por ahí 10, o Romanos, no me acuerdo si es ahí mismo, no sé si es el 10:15, dice, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, si a usted le preguntan, oye, ¿tú guardas la fe? ¿Tú qué le puedes decir a alguien? ¿Sí la guardas o no la guardas? ¿Por qué la guardas? Porque escuchas la palabra, porque crees en Dios. ¿Quién más? A ver, ¿usted por qué guarda la fe? Por la esperanza. No vino hoy. Ahí les va. Cuando Pablo está hablando, muchachos, de que él se ha mantenido en la fe, de que él ha guardado la fe, ¿sabe a qué se está refiriendo? A tres cosas. Se está refiriendo a la doctrina, se está refiriendo a la fidelidad, ¿sí? Y se está refiriendo metafóricamente a guardar los mandamientos de Dios. No es en lo que él cree, sino lo que él está guardando, ¿verdad? Sino lo que él está haciendo en su vida. Eso es guardar la fe. He guardado la fe, he guardado la fe. A lo mejor pudo haber dicho, sigo guardando la fe, sigo estando firme en la doctrina, sigo estando firme en mi fidelidad hacia Dios, y sigo estando firme en guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ustedes guardan los mandamientos de Dios? ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra rapidito, muchachos, en Gálatas. Híjole, qué rápido corre el tiempo, ¿verdad? Además de que ese reloj corre muy rápido, hay que checarlo, ¿no, José? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vean lo que dice la palabra. Yo quiero que ustedes lean todos juntos conmigo del 6 al 10. Amén. Para que se les quite el sueño. Gálatas 1 del 6 al 10. Vamos a leer. Alce su voz si quiere. 1, 2, 3. Dice, estoy
¿Quién dice amén? Eso es guardar la fe, la doctrina, la fidelidad y los mandamientos de Dios. No hay más mandamientos, amén. No hay mandamientos nuevos. Es que el Señor me reveló algo. Dicen unos, ¿verdad? ¿Y dónde está? Si ya está encerrada la escritura. La escritura ya no se le añade ni se le quita. Amén. Ya todo está encerrado. No hay revelaciones nuevas. No hay más nuevo, muchachos. Ya Dios nos dio la palabra. Y eso es guardar la fe. Guardar la fe es estar firme en esta palabra. Amén. Guardarla, ponerla por obra, obedecerla y tratar de entenderla cada día de nuestras vidas. Y termino, muchachos, entonces. Versículo número, ¿qué? 8, ¿verdad? Ya con este terminamos. Entonces, dice la escritura, Pablo entonces dice, peleé la buena batalla, acabé la carrera y guardé la fe. Por lo demás, muchachos, me está guardada la corona de justicia. Amén. No era la corona de guirnaldas, no era la medalla de oro, ni la de plata, ni la de bronce. Era la corona de justicia, la cual le iba a dar su Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos, que dice, los que aman su venida. ¿Cuántos de ustedes aman su venida? Aman su venida, pero aman más reunirse con Él, ¿sí o no? Amamos su venida, tal vez a algunos nos toque, no sabemos si a esta generación que sigue o a la que sigue después de ellos, no sabemos si a nosotros nos toque, pero muchachos, tú debes de tener la actitud correcta de querer amar su venida. Usted debe de amar su venida, usted debe de amar el estar en su presencia un día. Hebreos 9:27 dice que está escrito, muchachos, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está diciendo la palabra, no hay reencarnación, aquí no hay nada de eso, ¿verdad? De que la gente dice, mira que el espíritu del abuelo está en su nieto. No, espérese, túmbese ese rollo. Ese ya murió y está en un lugar donde solamente Dios lo tiene. No sabemos si es el seno de Abraham o no sabemos si es el lugar de tormento. No sabemos, nadie sabe. Nadie puede decir en su corazón quién subirá al cielo y quién descenderá al Seol. Nadie, ningún hombre tiene esa autoridad y ningún hombre puede saberlo. Pero si usted pelea la buena batalla, si usted acaba su carrera y si usted guarda la fe, tiene que tener la certeza de que un día se va a reunir con su Señor, de que un día va a estar con Él y que un día usted va a recibir la corona de justicia. La corona de justicia, y esa es la corona que es eterna, es la corona que tú y yo debemos de anhelar, esa corona que el Señor juez justo nos va a dar, que el Señor tiene preparada para nosotros. Nadie más nos la puede dar. Dice, en aquel día el Señor me la otorgará, Él me la va a dar, ¿sí? Y algo que tú tienes que entender es que esa es la esperanza que debes a ti mantenerte firme, de que un día estarás cara a cara con Él, lo verás tal como Él es y tú verás como eres tú realmente y como tú fuiste creado. Pero ese día, muchachos, es para recibir justicia de Dios, para recibir premio, para recibir galardón, para recibir recompensa de todo aquello que tú hiciste aquí en la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra condición, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Padre, te pidiéndote, Señor, que esta palabra se haga viva en nuestras vidas, Señor.